conocer más de la palabra y estar listos para cuando el llamado venga. Amén. Así es que les damos ese anuncio también. Estamos en capítulo 14 de Hechos de los Apóstoles. La lectura en los versos del 1 al 3. Vamos a leer hoy desde el inicio. Hechos capítulo 14, versos del 1 al 3. Pablo y Bernabé en Iconio. Nos ponemos en pie para la lectura de la palabra. Primeros 3 versos. La palabra del Señor dice así: Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Vamos a orar. Señor, gracias le damos en esta mañana. Bendiga a cada una de las familias acá representadas. Señor, nos tomamos de su mano y que su Espíritu guíe esta enseñanza de principio a fin. En el nombre de Jesús nuestro Señor oramos. Amén. Pueden sentarse. Se juntaron contra la verdad. Están en alianza contra los hermanos. Casualmente, como yo pues no veo películas, casi no sé nada del cine, de todo lo que pasa. Estaba viendo que ya, pero desde pequeño me acuerdo de las caricaturas de Marvel. No sé si acá Capitán América, ¿verdad? De Thor, de Iron Man. No sé si se acuerda usted de todo eso. Y hoy ya hay otra película del tal Thor, ¿verdad? Y en eso veo que los enemigos, Thor y Loki, ¿verdad? Son enemigos, son hermanos, pero son enemigos a muerte. Se han juntado contra no sé qué, porque no sé qué es. Bueno, los enemigos se juntan, a veces cuando les conviene, cuando tienen intereses. Y acá se juntaron los enemigos del Señor Jesús, los enemigos de Dios, los judíos incrédulos y los gentiles incrédulos. Es decir, la característica número 1 del enemigo del Señor es el incrédulo. El que no cree se constituye en enemigo de Dios. Y los que están enemistados con Dios están condenados, porque no han creído, principalmente en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pues acá, en Iconio, vemos cómo se van a juntar los enemigos del Señor, es decir, los incrédulos, tanto de judíos como gentiles. Ellos se juntan con tal de detener la verdad. El sube y baja, le llamo yo, del misionero. Es que Hechos de los Apóstoles es el libro del misionero. Me llama la atención que el pastor Chuck Smith en los años 60, fíjese, tuvo subes y bajas, pasó no sé si 8 o 10 años que se iba de una iglesia para otra, y que él no pastoreaba en un lado, no pastor, usted no, váyase para otra, y se iba en las denominaciones, y ahí estaba el pastor Chuck Smith. Dice, ¿qué hago? Me mandan por un lado, no doy el estudio bíblico, y a veces tenía éxito relativo, luego venía fracaso. Y cualquiera, cuando tiene fracasos, se siente deprimido, porque es lo normal. En la vida cristiana no todos son éxitos. Hay momentos en los cuales tenemos fracasos, tenemos golpes. Y ese es el sub y baja del misionero, hasta que un día llegó a Costa Mesa. Hermano, mi esposa está allá por Costa Mesa. Ayer o antier estuvo en Costa Mesa. Anduvo por ese sector. Corona, que hay una iglesia de Capilla Calvario. Bueno, ¿dónde no hay una iglesia de Capilla Calvario en California? En todo lugar, aldea que puede imaginarse, hay una iglesia. Y me dice, esto es precioso. Esto es lindo. O sea, es medio desértico, seco así, pero ves luego las montañas allá, el clima, todo es precioso. Y a ese lugar llegó el pastor Chuck y luego logró tener el respaldo del Señor, logró crecer como misionero, y el Señor empezó a dar la bendición. Ya tenía el pastor Chuck como 30 años y algo, y tenía 10 años de estar
intentándolo. Hermano, Pablo y Bernabé han estado en Chipre, no sé si se acuerdan. Llegaron desde el procónsul Sergio Paulo, ¿se acuerdan? Y el procónsul Sergio se convirtió al Señor porque tenía como asesor a un judío que se llamaba Bar Jesús, que traducido era Elimas, ¿se acuerda? ¿O no se acuerda, hermano? Y este Elimas hacía magias y tenía engañado al procónsul. Y Pablo le dijo: oh Elimas, cuán lleno de maldad y de engaño veo que estás, ¿verdad? Y le dijo: hijo de Satanás, y lo reprendió. Y entonces Elimas quedó ciego porque estaba contendiendo con el Señor y con el crecimiento de la palabra. Y entonces el procónsul, al ver la ceguera de su asesor, del judío Elimas, se convirtió al Señor. Luego fueron a Antioquía, y en Antioquía de Pisidia, después que se juntó una gran multitud, los judíos se juntaron con las señoras piadosas de Antioquía y de Pisidia y los echaron. Ellos ahora vienen a Iconio con un éxito y un fracaso. Y en Iconio, Pablo ha dicho: no voy a ir a los judíos ya. No sé si se acuerda, se sacudió el polvo cuando salió de Antioquía de Pisidia y dijo: hoy voy a los gentiles. ¿Se acuerda que dijo eso el domingo pasado? Sin embargo, llega a Iconio, que es la capital de Licaonia, 1200 metros sobre el nivel del mar, en la región de la Anatolia Central, en Turquía. Un clima espectacular, hermano. 1200 metros es algo así como entre Apaneca, Perquín, Antigua. Ya son esos climas de 1200 metros sobre el nivel del mar. Una capital de 300,000, 400,000 personas en aquella época, no muy pagana. De Iconio no hay referencias muy paganas. Sí había todo lo que era el panteón grecorromano de las deidades de los griegos y los romanos. Todo eso sí existía, era la cultura. Porque Iconio o Konya, existe todavía esa ciudad, no fue destruida. Konya o Konya fue refundada antes de Jesús, 14 años antes, y fue fundamentada en la cultura greco-latina. Así que existían estas deidades raras ahí, pero no mucho como en otros lugares. Ellos van a la sinagoga, y la pregunta es: ¿por qué van a la sinagoga, hermano? Porque Pablo era judío, y la palabra usted no se la puede negar a nadie, aunque alguien rechace el evangelio. Levánteme la mano, hermano. ¿Usted conoce a alguien que ha rechazado el evangelio y usted ama mucho, lo quiere bastante? ¿Algún conocido, amigo, que a veces yo tengo mi primo que rechaza el evangelio? Tengo mucha familia que no es que rechace el evangelio, pero creo que no han entendido bien que la salvación es por fe, y haciendo obras no se salva nadie. No sé si usted ha visto el video de la báscula de Dios. ¿Ya lo ha visto? Llegan a la báscula de Dios y le dicen: ¿y usted? Yo fui bueno. ¿Ok? Fue bueno. ¿Qué más hizo? Hice acá, fui a escuela dominical, di clases, di catecismo, di todo esto. Póngase en la báscula. Le falta. Está condenado. Pero ¿y por qué si yo fui bueno? Bueno, usted no tuvo fe en Jesús. Solo eso me faltó. Hice todo, menos le faltó la fe en Jesús. Y así, hermanos amados, nosotros creemos que estamos en lo correcto y muchas veces no lo estamos. Y tenemos gente que rechaza el mensaje de Dios, el mensaje de salvación. Ahora, ¿usted los va a condenar? No, hermano, si usted lo quiere, ¿sabe qué? Siga insistiendo. Vayamos rápidamente para defender a Pablo y el texto. Porque en el texto dice que aconteció que en Iconio entraron juntos a la sinagoga de los judíos. Y en el 13 nos despedimos diciendo: voy a los gentiles, estos judíos tercos de Antioquía y Pisidia. Pero ¿por qué Pablo, no solo en Iconio, en Listra, en Derbe, en Corinto, en donde quiera que llegó, en Éfeso, en toda Macedonia, en Filipos,
Donde quiera que llegó, Pablo siempre fue a la sinagoga. Aunque lo rechazaron, lo apedrearon, lo golpearon, él está recordando, él en su mente, lo único que le viene a su mente es a nuestro Señor Jesús. Bueno, si al Señor lo maltrataron y él siguió su camino a la cruz. Él pudo haberse detenido en el primer instante que los propios judíos, que el consejo del Sanedrín, que los sacerdotes, que los principales, que los mismos que él le había dado de comer, lo abandonaron. Los mismos desagradecidos a los cuales les hizo milagros, gritaron Barrabás. En ese momento Jesús pudo haber suspendido el camino a la cruz, pero no lo hizo, por el amor que le tenía a su pueblo, a sus hijos, a nosotros, al mundo. Yo me imagino que Pablo, porque Pablo va a recibir pedradas el otro domingo. Si usted viene el otro domingo, va a escuchar de la primera pedreada que le dan a Pablo, casi lo matan. Ese domingo nos toca ese estudio. Imagínese usted, y Pablo se va a entrar a la ciudad, se va para otro lugar, y luego cuando viene de regreso pasa por donde lo apedrearon y pasa de nuevo a predicar la palabra. O sea, ese es el trabajo del misionero. Pero veamos por qué en Romanos 10. Rapidito, por favor. Romanos 10. ¿Por qué hay que seguir insistiendo? Aunque se burlen y se junten contra usted y digan cosas, ¿por qué hay que seguir insistiendo con esas parientes, esa familia que rechazan el mensaje de Jesús? ¿Tiene Romanos 10? A ver, leamos versos del 1 al 4. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, está hablando Pablo, y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Hermanos, tenemos hermanos, amigos que están en la religión, ¿verdad? Van a la iglesia y van a la iglesia grande todos los domingos, tienen celo, ellos aman a Dios, pero no tienen el pleno conocimiento de Dios. Todo el conocimiento de Dios no ha llegado porque no han abierto su corazón a Jesús por la fe, sino que están salvándose según ellos por medio de la religión, por medio del sacramento, por medio de las obras, por medio de pertenecer a esa iglesia, bautizarse en esa iglesia, en esa secta, en ese grupo, que por medio de pertenecer a ellos son salvos. Pero tienen celo, ellos aman a Dios a su manera, como está diciendo Pablo en el 2. 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, por sus propias reglas quieren salvarse. No se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley, ¿qué dice, hermano? Es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Vayamos al capítulo 11, verso 1. Capítulo 11, verso 1, ahí mismo en Romanos. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Qué dice, hermano? De ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la ascendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? ¿Se acuerda cuando Elías se puso deprimido y dijo: solo yo he quedado? Y Dios le respondió, verso 4. ¿Pero qué dice la divina respuesta? Hermano, ¿qué esperamos de Dios? La divina respuesta. Me he reservado 7,000 hombres. ¿Qué dice? Que no han doblado la rodilla delante de Baal. Elías, no digas solo yo he quedado. Ahí están ocultos en las aldeas lejanas, y yo me he reservado 7,000 que no han doblado rodillas. Siempre el capítulo 11, versos 13 y 14 de Romanos. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos.
Pablo llegaba a la sinagoga porque siempre le daba la oportunidad a ellos, y algunos judíos se convertían. En Atenas se convirtió, en Grecia se convirtió el principal de la sinagoga. Todos los demás no se convirtieron, pero vamos a ver en Hechos de los Apóstoles cómo a veces se convirtió uno nada más en la sinagoga. En el grupo, en esa ciudad había muchos judíos y gentiles millones, y de los judíos en algunos lugares se convirtió solo uno. ¿Valía la pena, hermano? Claro que sí. En otros lugares se convirtieron muchos, como en Iconio. Así es que Pablo dice: yo honro mi ministerio, que es con los gentiles, pero si puedo provocar a celos o hacerlos entender de que ¿cómo es esto que los gentiles se están salvando y Dios primeramente vino al pueblo? Porque no ha desechado Dios a Israel y ustedes no están haciendo caso al llamado de Dios. Entonces Pablo continuaba en esa lucha y continuó hasta su muerte en ese mismo caminar. Así que, hermano, ese es el anhelo del corazón de Pablo, siempre por los suyos. Vamos al texto. Aconteció que en Iconio entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud, dice, de judíos y asimismo de gentiles o griegos, dice la palabra ahí, pero son gentiles o griegos, del resto de las naciones. Ahora, ¿por qué se convierte la gente, hermano? ¿Cuál es la clave por la cual se convierten las multitudes? La clave es: hablaron de tal manera. ¿Qué significa hablaron de tal manera? Ese es denuedo, es convicción. Hermano, ¿por qué podemos estar seguros que el Señor nos ama? ¿Cómo podemos estar seguros que el Señor vendrá por esta iglesia? ¿O usted ya duda que el Señor vendrá? ¿Sí o no, hermano? Yo lo veo con mucha duda. Y si sabe qué, si usted tiene duda, no tiene convicción. La convicción viene cuando yo estoy seguro, cuando yo no tengo duda de Dios. Si usted duda de su hijo, duda de su cónyuge, te dice: no creo que pase algo bueno, tengo duda. Usted duda del motor. Hermano, ¿qué pasa si usted va a una excursión y duda del motorista? Yo me bajo. Yo me bajo. Porque ¿dónde va a terminar ese bus? En un accidente. Si yo dudo totalmente del motorista, este es totalmente inepto para manejar. O sea, no sabe manejar, se sale, casi choca, no conoce, va leyendo, va mandando un texto mientras va manejando. No, yo no puedo confiar en esa persona, me va a llevar a un accidente. Hermano, si dudamos de Dios, nos bajamos del tren de la fe, dejamos de creer, empezamos a tener una vida de incredulidad siendo cristianos. Entonces no ocurre nada en nuestra vida, no pasa nada. ¿Por qué? Porque no estoy con convicción completa de que Dios me ama y que Dios vendrá por mí, que Dios me ha salvado. A veces pienso: quizás Dios no me ha salvado a mí, quizás Dios me falta algo. Hermano, si usted tiene esa duda, esa falta de convicción, hoy yo le voy a hacer un favor, le pido un favor: deje esa duda a un lado y crea 100% en que el Señor le ama. Es que ya Él lo ha demostrado, hermano. ¿Cómo podemos dudar de eso? Ahora, si el Señor me ama y yo digo que creo 100% que el Señor me ama, estoy seguro de que el Señor vendrá por mí, que mi nombre está escrito, ¿a dónde? En el libro de la vida del Cordero. Hermano, ¿usted está 100% seguro que su nombre está escrito en ese libro? No me levante la mano. Porque si tiene duda, entonces no tendrá la fe suficiente para recibir, para seguir el llamado de Dios. Necesita convicción. Si no, hermano, vamos a ser el cristiano promedio. El 95% del cristiano en la iglesia está con esa falta de convicción. ¿Por qué yo lo sé, hermano?
Porque viene un problema y se van. Viene un problema y es más, hablan más en contra de la propia iglesia que lo que hablan a favor de ella. Y están ahí, viven hablando mal de los pastores, viven hablando mal de las congregaciones. Hermano, ¿cómo puede alguien hablar mal de su propio cuerpo? ¿Sabe cuándo uno habla mal de su propio cuerpo? Cuando uno no se gusta a uno mismo. Cuando la imagen, la autoimagen de uno es pésima, es dañina. Ahora, ¿cómo yo puedo pensar que el cuerpo de Cristo no es precioso, no es perfecto? Y no es perfecto por ser el cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo somos nosotros, la iglesia. No somos perfectos, pero somos perfectos porque el cuerpo de Cristo solo no puede caminar, solo no puede vivir. ¿Qué es lo que le falta al cuerpo? ¿Qué le falta al cuerpo? ¿Y quién es la cabeza de ese cuerpo? Se supone que es Cristo. Si Cristo es la cabeza de ese cuerpo entonces es perfecto. Porque ¿quién lo ha perfeccionado? La cabeza, que es Cristo. Pero si la iglesia camina descabezada, es imperfecta. ¿Para dónde va la iglesia descabezada? Para ningún lado. Un cuerpo descabezado no puede caminar, le falta el cerebro, le falta el comando, la orden que diga. Ahí está tirado, un cuerpo inútil, pudriéndose. Está esperando que Cristo venga, no está esperando que los gusanos se lo terminen. Esa es la iglesia muerta. Pero nosotros necesitamos estar en una iglesia viva. Y una iglesia viva tiene convicción. De otra manera, amado hermano, es una iglesia muerta. Usted tiene que tener convicción. ¿Y por qué tiene que tener convicción? Es que no puede ser que Jesús haya sufrido tanto por gusto. El Señor tuvo que haber sufrido porque me amaba a mí y me eligió y me llamó y yo vi su luz. Ay, hermano, por eso a mí ese canto me gusta tanto. Ya sabe cuál, el vi su luz o vi la luz. Porque si usted escucha la letra de ese canto, dice lo correcto. El Señor me llamó, Él me amó, y cuando me amó yo vi su luz. Antes estaba ¿dónde? En tinieblas. La convicción. Hablaron de tal manera que creyó gran multitud de judíos y asimismo de griegos. ¿Por qué a veces la gente no se convierte, hermano? Porque no estamos hablando con convicción, con denuedo. Estoy hablando de creer, de conversión, no de decir, está bien, yo voy a venir a esta iglesia, o levantar la mano a hacer una oración. Hermano, levantar la mano a hacer una oración, eso no vale nada si no se cree con el corazón, porque con el corazón se cree para justicia. Con la boca se declara la salvación, pero si no hay credibilidad en el corazón, convicción en el espíritu, eso no vale nada. Más los judíos que no creían, hermano, siempre vamos a encontrar oposición, siempre va a haber un grupo que no cree. Excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. No todo es color de rosa, ellos están hablando con denuedo, con convicción, de tal manera que muchos creen, pero no todos van a creer. Algunos de los que escuchan la palabra no van a creer, van a estar ahí siempre en oposición. Verso 3, por tanto se detuvieron ahí mucho tiempo. Como algunos no creen, entonces nos vamos a quedar más tiempo predicando hasta que crean. No, vaya, ya creyeron los que tenían que creer, ahí hay otros que no creyeron, vámonos. No, como había un grupo que se oponía, Pablo y Bernabé hicieron lo correcto, se detuvieron ahí, dice, mucho tiempo para tratar de llevar la convicción a estas personas, hablando con denuedo, confiados en el Señor. Porque esa es la segunda característica. Yo tengo convicción, estoy seguro del Señor, ¿ya? Estoy confiando en el Señor, y el cual dice daba testimonio a la palabra de su gracia. Hermano, cuando usted predica la palabra, cuando usted predica o habla con denuedo, confiando en el Señor no va a dejar esa palabra sin fruto. Amén. La semilla será sembrada y la semilla a su tiempo dará fruto. Mire lo que dice
el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por la mano de ellos señales, ¿qué dice? Y prodigios. Hermano, la palabra del Señor va acompañada de señales y prodigios cuando se predica con denuedo, con convicción. Va acompañada de dones espirituales. A veces hacemos broma. Hay un enfermo. Vamos a mandar al hermano fulano. Ya pues se va a ir rápido. El hermano tiene buena mano. Cuando él va a orar por los enfermos, en lugar de sanarse, se van rápido para la auxiliadora, a la resurrección, a la funeraria. Y hacemos ese tipo de bromas, amado hermano. Otros nunca oramos. Y si alguien nos pide oración, decimos, yo no puedo. ¿Cómo que no puede? No puedo orar. Hermano, si orar es hablar con Dios, ¿cómo no puedes hablar con Dios? ¿Qué te ha hecho Dios para que no hables con Dios? Decir, no puedo orar, es decir, no puedo hablar con Dios. Y decir, no puedo hablar con Dios, es decir, yo pertenezco a esa iglesia que tiene cuerpo, pero no tiene cabeza. Es una iglesia muerta. No está esperando el día glorioso cuando suene la trompeta, está esperando convertirse en materia orgánica. Solo Dios creó la materia. Después la materia se transforma. Sí, se transforma en cuerpo glorioso o en cuerpo corrupto que se lo comieron los gusanos. La iglesia va al cuerpo glorioso, a la presencia del Señor, y una iglesia sin cabeza, una iglesia sin Cristo, va a la perdición, a extinguirse en a la condenación. Obvio, yo estoy hablando no tanto del infierno ahora, pero va al infierno, a la condenación, a quedar ahí. El cuerpo pues se termina, ¿no? Ese cuerpo va a ser glorificado para condenación. Ese es otro tema teológico del cual no quiero entrar hoy día. Vayamos ahí, señales y prodigios. Hermano, ¿qué prodigios tiene usted? ¿Qué dones tiene usted para ser usado por el Señor? Si usted es cristiano, aceptó al Señor Jesús, el Espíritu Santo le selló, le bautizó, por lo menos tiene 3 dones. Nosotros hicimos este examen en la iglesia alguna vez. Y bueno, alguien que ha aceptado al Señor tiene dones. Yo conozco algunos acá que me están viendo con ojos de incredulidad, ojos de sapo así, y tienen dones, y ellos ni cuenta se dan que tienen dones, pero yo los veo. Y lo importante no es que tú digas que tienes dones, lo importante es que los demás reconozcan que tú tienes dones del Espíritu Santo. Y no importa tu apariencia, no importa tu nivel de santidad en tu vestimenta, porque hay personas que se creen muy cristianos porque aparentan ser cristianos. Una cruz, una vestimenta de santidad, unos zapatos de santidad, todo es de santidad por fuera. Hermano, Dios nos conoce ¿a dónde? ¿Y dónde importa la santidad? ¿Dónde? Dentro, en el corazón. Yo cuando estoy en el congreso de pastores y líderes y veo a un muchacho con una barba bien espesa y unos pelos, ¿cómo le llaman, Gaby? Rastras. Rastas. Casi como las rastras que llevan trailers. Rastas, como que es de Jamaica, ¿verdad? Como que es de Vancouver, Washington, estado de Washington, de allá de Estados Unidos. Y cuando se pone a predicar, hermano, era una predicación de primer nivel. Por la apariencia yo lo hubiera desechado, el gran santo. Uy, mira, me arrastra, y así todo, y con un tatuaje, ¿verdad? Jesus love me, ¿verdad? Vi uno con un ancla, vi a otro de Costa Rica que se había tatuado el anillo de su esposa aquí porque es surfer, y en las playas se le va el anillo, se cae, entonces mejor se lo puso aquí. Uy, tienen tan manchados estos. En mi país el que está manchado es malo. Porque uno tiene esos conceptos externos. Hermano, Dios lo que ve, ¿qué es lo que ve?
el corazón del individuo. Los dones usted los tiene. Probablemente usted no se ha dado cuenta que usted tiene dones, pero ahí están, amado hermano. Señales y prodigios. Versos, ¿cuál es? 4. Y la gente de la ciudad estaba dividida, claro. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Hermano, el Señor Jesús lo dijo: ¿a qué he venido yo? A sembrar toda la unidad del pueblo. No, yo he venido y habrá divisiones. A veces el Padre, el Hijo estarán en contra. Uno creerá y otro no creerá. En tu casa misma puede haber división. Yo creo en el Señor, confío en el Señor, por lo tanto yo vivo para el Señor. Porque, hermanos, yo digo que creo en el Señor y yo confío en el Señor, yo tengo que vivir entonces para el Señor Jesús. Pero si usted dice que cree, que tiene convicción, todo, que el Señor es su misericordia, la cruz, sí, pero yo no vivo para el Señor, entonces no estoy en el camino correcto. Estaba dividido. 5. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarles y a apedrearles, ¿qué hizo Pablo y Bernabé? Huyeron. Hermano, un misionero, o sea, mártires no existen, ¿ya? Hay, pero que yo voy a ir, no importa que me maten. No, hermano, eso no existe. En la cruz eso no fue un martirio, ¿ya? Ese fue un sacrificio de amor y valía. El sacrificio de un misionero, hermano, que se muera un misionero, eso no salva más a esa nación. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Entonces lo justo es, ¿cuántos misioneros hay? Abundan, hermano, los obreros en la mies. Entonces los obreros tienen que cuidarse. Si ven un peligro, yo le recomiendo algo: apártese, huye. ¿Verdad? Tenga prudencia para los misioneros, que no se expongan al peligro. Y muchas veces, ni modo, los agarraron y los apedrearon, porque la siguiente semana veremos que no pudieron escapar, pero aquí huyeron a Licaón y a toda la región circunvecina. Verso 7. No huyeron para callarse, porque eso un misionero no puede callarse. Se fueron a otra región. Verso 7, ¿qué dice? Y ahí predicaban, ¿qué, hermano? El evangelio. Es que si yo me callo, las piedras van a hablar, y las piedras no pueden recibir las coronas de gloria que el Señor tiene apartadas para usted y para mí. Hermano, que nadie te quite la corona que el Señor tiene para ti. Si el Señor te llamó al ministerio, y le voy a decir algo a todos los que están acá sentados: Dios te llamó a ti, 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 a la hermana Contamé, la hermana Daisy quizás, porque siempre está allá, a todos, a ti, 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 y a ti, y a mí, y hasta ayer, a todos. Y lo hice así de enfático para que entiendan: a todos nos llamó al ministerio. Probablemente tu ministerio sea de abuelita, cuidando un nieto para que sea un niño de bien. Yo conozco una abuelita que tiene un nieto tremendo aquí en la iglesia. Probablemente tu ministerio sea de esposa, pero eso significa que si tu ministerio es de esposa, no vas a decir todo lo que tu esposo dice, sí, sino que cuando tengas que exhortar a tu esposo, lo vas a exhortar. Y esposos a sus esposas también. Cuando tengan que decirle: mire, hijo, hoy es domingo, es día de alabar al Señor. Probablemente tu ministerio sea de hija, de hijo. Probablemente tu ministerio sea en tu trabajo, y con tu trabajo, en tu empleo, en tu oficio, tú tienes que reflejar a Cristo en ti, y que la cabeza de tu vida es Jesús. Porque el Señor amó, dice, a la iglesia como así mismo, y se entregó por ella. Y dice: así quiero que se amen los esposos, como el Señor amó a su iglesia. Probablemente tu ministerio sea en las misiones, sea en una casa de oración, sea de pastor o de evangelista. Probablemente tu ministerio el Señor lo está poniendo en tu corazón hoy. ¿Dónde vas a ir a llevar este sistema, este método a las personas? Porque las personas allá afuera, lastimosamente, muchos están siendo guiados por emoción, por religión,
por reglas, por normas, por hombres. Hay millones de gentes que siguen a hombres y no siguen a Jesús, que siguen a denominaciones, colores. Hermano, usted no está casado con Capilla Calvario, usted no está casado con Calvary Chapel, usted no está casado con un nombre, usted no está casado con una regla, usted está casado con Jesús. Nosotros somos la esposa, Él es el esposo, y Él viene por su iglesia y Él viene pronto. Yo lo creo, espero que usted también. Gracias, Señor, por añadir bendición a su palabra. En esta mañana le ponemos esta iglesia, cada uno de sus miembros, en sus manos. Señor, sea usted la cabeza de esta obra. Lleve, Señor, a esta iglesia por el rumbo